Ha llegado el momento de presentar el espacio Prosigo a la Meta. Espacio que cada jueves, en esta temporada de Amigos, Suli de Barra nos presenta. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Suli? Buenos días. Buenos días, buenas tardes ya, ¿no, José? ¿Qué tal? Bien. Qué bueno, gracias, Suli, por estar con nosotros. Y sí, tienes razón, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque este espacio cualquier persona, cualquier día lo puede escuchar en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la noche. Esa es la esencia, ¿no?, de las nuevas tecnologías, Suli, que nos permiten escuchar estos espacios siempre que queramos. Así es una bendición, ¿verdad? Porque podemos estar en contacto y recibir lo que no se puede escuchar a una hora, se puede a otra, ¿no? Gracias, Uli, de nuevo por estar con nosotros y adelante, porque hoy nos vas a presentar la segunda entrega del espacio que nos presentaste hace unas semanas atrás. Así es. Bueno, estamos hablando del gigante del quebrantamiento, ¿verdad? En este camino hacia la meta. Sabemos que pues cuando vamos, ¿verdad? Hacia un lugar vamos a recibir obstáculos y pues nuestra meta es el Señor. Y a lo largo de este camino se van a levantar gigantes que van a querer hacernos desistir de ese camino, abandonar, dejar la fe. Y uno de estos gigantes es el quebrantamiento, ¿verdad? El quebrantamiento, habíamos hablado, ¿verdad? Hace unas semanas que es un gigante que se levanta a veces muy callado, ¿verdad? Pero que viene a querernos robar la fe, a querernos que nos sintamos mal porque estamos débiles, porque pasamos por pruebas. Todos vamos a enfrentar el quebrantamiento. Cuando Dios trae un quebranto a nosotros, pues es un tiempo de prueba, un tiempo difícil, ¿verdad? Pero también podemos salir victoriosos, ¿verdad? Este quebranto, ¿verdad? No solamente va a hacer que nosotros salgamos mejores, ¿verdad? Sino que Él va a vendar nuestras heridas, ¿verdad? Dice la palabra que Él está más cerca del quebrantado y contrito de corazón, que Él ha prometido que nos va a sanar, que nos va a vendar, que Él está cerca y Él habita, dice la palabra, cerca del corazón quebrantado. Entonces, el problema es que algunas veces no vemos ese quebranto como un tiempo de parte del Señor, sino como un grave problema, ¿verdad? Y cada día nos hace más daño, nos sentimos peor y nos vamos hundiendo. El quebranto en sí, ¿verdad? No puede nosotros crear, sino ese quebrantamiento no produce en nosotros esa humildad suficiente, esa paciencia para esperar y la fortaleza para soportar. Vamos a caer presos de la trampa del enemigo que ha querido ponernos a través del quebranto, ¿verdad? Que Dios lo ha permitido también y no vamos a poder salir de ahí. Y hoy vamos a hablar de tres personajes que a mí me impactó mucho, ¿verdad? Leer acerca de ellos tres y cómo enfrentaron el quebrantamiento de parte de Dios, pero no aceptaron la ayuda de Dios, no doblegaron su corazón. Y al final, ¿verdad? De sus historias, pues es completamente diferente quizás al plan que Dios tenía, porque no pudieron tener corazones humildes, dóciles, obedientes a ese proceso en el que el Señor quería ponerlos, ¿verdad? Y de ellos podemos aprender, ¿verdad? Porque también de lo malo, de lo que no es tan bueno, también se aprende para que nosotros podamos someternos en humildad al quebrantamiento que produce, ¿verdad? En nosotros el Señor. Porque cuando no somos humildes, ¿verdad? El quebranto va a producir en nosotros, va a endurecer el corazón, va a traer desobediencia y por último, vamos a ver en el último personaje que le produjo la muerte. El primero que vamos a hablar es el faraón de Egipto, ¿verdad? El faraón de Egipto recibió el mandato de Dios de dejar ir a su pueblo. Las cosas pudieron haber sido diferentes, pero el quebrantamiento endureció el corazón del faraón. Y dice Éxodo 7:13, y el corazón del faraón se endureció y no oyó a Moisés y a Aarón como Jehová lo había mandado. El endurecimiento del faraón, pues quizás fue por varias causas. Primero, porque él era un hombre soberbio, lleno de orgullo, ¿verdad? Él era la máxima autoridad en ese tiempo, en ese lugar, y no estaba dispuesto a someter su vida y la de su pueblo a un Dios diferente al que él consideraba Dios, ¿verdad? Segundo, también el faraón, pues, se rodeaba de gente que le aconsejaba y que seguramente le presionaron de consejeros magos que habían en ese tiempo para que no accediera a las peticiones que Moisés le traía. Y por último, pues él recibe 10 mensajes completamente obvios de parte de Dios, pero estas 10 plagas no le sirvieron para quebrantar su corazón, sino que al contrario se endureció.
vino dolor, vino destrucción, y no solo sobre él, sino sobre todo el pueblo, al punto de provocar la muerte del primogénito de cada familia egipcia y su propio hijo también murió. Entonces, ¿cómo respondemos al quebrantamiento que Dios trae a nuestra vida? ¿Endurece aún más nuestros corazones? Debemos estar atentos y velar, porque si estamos pasando por tiempos en los que el Señor nos ha llevado a un quebranto, ¿verdad? Un proceso para hacer crecer nuestra fe, para doblegar nuestro corazón, para hacernos crecer en Él, para ser más humildes. No dejemos que nada ni nadie nos lleve a endurecer nuestro corazón, sino a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé un corazón flexible, sencillo, manso, humilde y tierno ante el Señor. No como este faraón, ¿verdad? Que lo endureció. El segundo, hablamos de Saúl, el rey de Israel. ¿Verdad? Saúl es otro personaje bíblico que nos va a enseñar lo que puede pasar en nosotros si no aceptamos el quebranto de Dios, si no cambiamos las cosas y finalmente pues podemos sufrir y perder. Saúl era un hombre orgulloso, ¿verdad? Que seguramente confiaba mucho en su propia capacidad de liderazgo, lo dejan ver las escrituras. Él se sentía fuerte y poderoso y es posible que no le gustara que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Por ejemplo, cuando le dijo que debía destruir todo lo de Amalek por completo, ¿verdad? Él no le gustó esa situación. Segundo, Saúl era un hombre de poca fe, quizás en Dios. Esa falta de fe le llevó a desobedecer a Dios. Cuando debía destruir todo, ¿verdad? Se guardó lo mejor, se conservó lo mejor del ganado y de todo lo de Amalek. Saúl también, pues quizás tenía más temor de la gente que temor de Dios, porque cuando en una ocasión, ¿verdad? Le dicen que ¿por qué ha adorado antes? Le pregunta el profeta y le dice, porque el pueblo podía desertar, porque se me regresaban y al final pues tuvo más temor del hombre que el temor de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios quería prepararlo para que fuera un rey conforme a su corazón, él rechazó ese quebranto de Dios, desobedeciendo. Siempre se justificó, nunca reconoció su falta, nunca se arrepintió. Y finalmente, pues fue quitado de ese rey, como dice en primera de Samuel 15:28. Le dijo, y Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Y cómo enfrentamos nosotros el quebrantamiento? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para ser obedientes, no luchemos contra la voluntad de Dios, escuchemos su voz. Si Él nos dice no y cierra las puertas, no luchemos por abrirlas. Si Él nos dice ir por este camino, no busquemos atajos, no demos las vueltas, ¿verdad? Seamos humildes para que el gigante del quebrantamiento no traiga desobediencia a nuestro corazón y finalmente seamos desechados como fue este rey Saúl, ¿verdad? Y por último hablaremos de Judas Iscariote, ¿verdad? Por último, este hombre, quien traicionó, ¿verdad? Vendió a Jesús por 30 monedas, él había pecado. Y eso era un motivo grande de quebrantamiento en su corazón. Sin embargo, Judas rechazó el quebranto de Dios por varias razones, ¿verdad? La primera, pues Judas tenía falta de fe. Él no tenía fe completa en Jesús como sus otros discípulos. Seguramente habían dudas en su corazón y no estuvo dispuesto a seguir a Jesús hasta el final. Segundo, Judas era un hombre ambicioso. Él quería buscar su propio beneficio, su beneficio personal. Sus deseos egoístas no le permitieron ver al hombre maravilloso que era Jesús. Y cuando Judas se da cuenta de su error tan grande, porque llegó el momento en el que fue quebrantado y se vio envuelto en esa inmensa desesperación por lo que había hecho, en ese momento de tanto dolor, de tanto quebranto, debió haber ido a Jesús, pedirle perdón, arrepentirse, pero no, ¿verdad? Él fue a los sacerdotes que le condenaron aún más y finalmente Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas no vio ninguna esperanza posible al no reconocer el quebranto de Dios en su vida. Finalmente esto le trajo la muerte y la separación completa de Dios. Entonces, ¿cómo enfrentamos el quebrantamiento de Dios cuando hemos hecho algo incorrecto o cuando hemos pecado? Vamos a Jesús y derramamos nuestro corazón, nos arrepentimos de todo corazón delante de su presencia o vamos a otras personas que quizás nos traigan más condenación y finalmente tomamos la decisión de apartarnos del Señor que provoca nuestra muerte espiritual. Entonces, recordemos, ¿verdad? El quebrantamiento es un asunto serio. Este gigante que se puede levantar de vez en cuando en nuestro camino hacia la meta, debemos enfrentarlo, pero sobre todo luchar para que no seamos vencidos como estos hombres de la historia. No endurezcamos nuestros corazones como Faraón, no caigamos en desobediencia
o indiferencia ante Dios como lo hizo Saúl. Y finalmente, no busquemos otros caminos. Debemos ir a Jesús y con actitud de arrepentimiento buscar su rostro y aceptar ese quebranto con humildad, con paciencia, porque ese tiempo difícil va a pasar y saldremos más fortalecidos en Dios y con un corazón más dócil a su voluntad perfecta. Qué interesante.